Buenas tardes, compañeros y maestros. A continuación les vamos a explicar el tema materiales poliméricos. Somos el equipo Máquina de Fuego y estamos conformados por Evaristo Cuellar, Alejandro Ramos, Martín Bustos, Eduardo Yáñez y su servidor Carlos de la Cruz. Es importante destacar la importancia que tienen los polímeros en nuestra vida cotidiana. Tienen una amplia variedad de usos y el ser humano los utiliza demasiado. ¿Qué son los polímeros? Los polímeros son macromoléculas formadas por moléculas más pequeñas. Estas se llaman monómeros. Yo les voy a explicar su clasificación, pero antes aquí tenemos una pequeña línea de tiempo con algunos sucesos importantes a través de la historia de dichos materiales que son los polímeros. La primera clasificación es según su origen. Están primero los polímeros naturales, los cuales, como su nombre lo dice, se encuentran en la naturaleza. Aquí tenemos algunos ejemplos que son, por ejemplo, los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, y el caucho natural. Otros son los polímeros semisintéticos. Estos han sido modificados químicamente, pero sin perder su estructura química original. Y por último, en esta clasificación, los polímeros sintéticos. Estos han sido creados completamente por la mano humana. Aquí tenemos dos ejemplos. Otra clasificación es según su mecanismo de polimerización. Se encuentran los de adición. Los monómeros se encuentran unidos por distintos enlaces. Los de condensación, los cuales además de unirse los monómeros, se unen a otro subproducto, el cual generalmente suele ser agua. Los que son formados por reacción en cadena, los monómeros al juntarse crean una especie reactiva, la cual se consume y genera otra, así llevamos a cabo la reacción en cadena. También están los que son formados por reacción por etapas. Estas son 3 etapas: iniciación, propagación y terminación. Resumiendo este proceso, se lleva a cabo, los monómeros se van juntando y crean cada vez una macromolécula más grande. Otra clasificación es según su composición química. Están los orgánicos, que en estos sus principales cadenas poliméricas están formadas por carbono. Los orgánicos vinílicos, en el cual exclusivamente están formados por carbono sus cadenas poliméricas. Aquí tenemos los ejemplos. Los orgánicos no vinílicos, en estos además de carbono, sus cadenas poliméricas están formadas por otros elementos como oxígeno o nitrógeno. Y por último, en esta los inorgánicos, que son polímeros con una estructura que no incluye átomos de carbono en sus cadenas poliméricas. Otra clasificación son según sus aplicaciones. Están los elastómeros, los cuales poseen una amplia elasticidad, y aquí tenemos unos de sus usos, son los que se utilizan en las llantas. Los adhesivos, que son capaces de unir dos superficies sólidas y proporcionando fuerza de atracción. Las fibras, estas se utilizan principalmente en el campo de los textiles. Los plásticos, que si se le aplica una fuerza muy fuerte, ya no pueden retomar su forma original. Y los recubrimientos, estos se aplican en otros materiales para brindarles otras propiedades. Y la última clasificación, que es según su comportamiento al elevar la temperatura. Está el elastómero, que igual, como se mencionó anteriormente, tiene una amplia elasticidad y no deforman su estructura original. Los termoplásticos, estos al calentar se pueden fundir a altas temperaturas. Si se calientan, se derriten, y si a temperaturas frías, se endurecen. Pero estos tienen la propiedad de que pueden fundirse para que tomen diferentes formas. Pero conforme se va realizando más veces este proceso, va perdiendo diferentes propiedades. Y por último, los termoestables. Estos tienen casi las mismas características que los termoplásticos, pero estos, una vez que se endurecen, y ya no se pueden volver a fundir porque es imposible volver a moldearlos. Hoy les hablaré de los termoplásticos. El primero es el polietileno. Es químicamente inerte, tiene buena flexibilidad, es bueno también, es tenaz. Se utiliza para hacer las bolsas de plástico y láminas para todo tipo de envasado. El siguiente que tenemos es el policloruro de vinilo, mejor conocido como PVC. En los tubos largos se utiliza mayormente para la edificación y construcción. Es antiinflamable, también es insípido, inocuo y es ligero. El siguiente que tenemos es el polipropileno. Se utiliza mucho en el área automotriz. Tiene propiedades como que es un material ligero también, estructura cristalina, buena resistencia mecánica. El siguiente es el poliestireno. Se utiliza para la fabricación de vasos de plástico, más que nada. También tiene resistencia a la compresión, a la flexión, a la tracción. El siguiente que tenemos es el policlorotrifluoroetileno. Este se utiliza más que nada
por sus buenas características que tiene, que se utiliza como barrera para contrarrestar el agua. También sus propiedades son alta resistencia a la tracción, buenas características térmicas y es no inflamable. El siguiente que tenemos es el politetrafluoroetileno. Este se utiliza más que nada en revestimientos de aviones, naves espaciales, porque es bueno, es térmico, en resistencia a los químicos y tiene antiadhesividad. El siguiente es el poliacrilonitrilo. Este se utiliza para hacer las medias, es como más que nada ese tipo de cosas. Continuaremos con los termoestables. Para empezar, poliéster insaturado. Este es buen aislante eléctrico, tiene buena resistencia mecánica y es bueno contra la humedad. Se utiliza más que nada en pinturas y en herramientas industriales. El fenólico. Se utiliza más que nada en cableado, conmutadores, todo ese tipo de cosas eléctricas, porque eso tiene buena solubilidad, es ignífugo, hidrófugo y tiene muy buenas tipos de características. El siguiente son los epóxicos. Se utiliza más que nada, como se puede ver, en los suelos. ¿Por qué? Porque tiene alta rigidez, tiene resistencia a la deformación bajo carga, es bueno contra lo térmico, es buen resistente térmico. El siguiente, y por último, las aminas. Las aminas se utilizan más que nada en las industrias cosméticas y textiles. Las aminas presentan un grado más abajo de fusión y ebullición que los alcoholes. Se pueden tomar también como bases muchas veces. Buenas tardes, compañeros. Bueno, les voy a hablar de los isotómeros y aditivos para polímeros. Bueno, principalmente los isotómeros también se conocen como cauchos o bules. Hacen referencia a conjuntos de materiales formados por polímeros que se encuentran unidos por enlaces químicos. Son dos principalmente termoestables, que son los que aguantan temperaturas altas y no se deforman, y los termoplásticos, que son los que sí se deforman. Vamos con el hule natural. Ese es el primero que se descubrió, ya que se saca de la corteza y con un proceso químico que combina el hule natural con otro que vamos a ver más adelante, se hace la mezcla para poder tener el resultado final. Vamos con el policloropeno, que también se conoce como el neopreno. Viene de la familia de cauchos sintéticos y se produce por la polimerización del cloropeno. Este es usado mucho en los cables, ya que contienen alta tensión, y se usa para que no haya daños colaterales, ya que son aislantes. Vamos con el poliispreno. Este es un polímero de hielo, o sea que contiene polímeros formados a partir de un monómero que contiene dos enlaces de carbono. Vamos con el siguiente, que es el polibutadieno. Bueno, pues este es un polímero y se clasifica como un caucho de uso general. Este es muy común, ya que se puede combinar con el de hule y con el natural para la producción de llantas, como les he comentado anteriormente que se combinan. Pues sí, el silicón es un polímero inorgánico y este tiene una resistencia de tracción de 70 kilogramos con centímetros cuadrados. Este es muy flexible, elástico y aislante, y se usa mucho en el área de la plomería para poder aislar. Vamos con el polisulfuro. Se considera como uno de los materiales de impresión de los isómeros menos rígidos. Este se usa mucho en el área odontológica, ya que se usa para hacer moldes de la boca. Vamos con el etileno propileno. Bueno, este es muy común también. Sus principales propiedades es la resistencia al calor, al ozono y las inclemencias meteorológicas. Se usa principalmente en las ranuras, en electrodomésticos y entre otras cosas, como la manguera. Vamos con aditivos para polímeros. Estos aditivos se usan para sustancias. Se añaden las sustancias para hacerlos rendir mejor o que aguanten más. Por ejemplo, retardantes de llamas. Este se le añade para retardar un incendio o evitarlo, ya que, como se ve en la imagen, los cables no se afectan, solamente el exterior. Estabilizantes antioxidantes. Como el nombre le dice, evita que se oxide. También, entre otras propiedades físicas, como de coloración de amarillento, pérdida de propiedades mecánicas, de rigidez. Vamos con espumantes. Es agente de expansión de sustancia química que puede agregarse hacia los plásticos y generar gases. Existe la expansión física y química. Vamos con clasificantes. Bueno, son materiales de baja volatilidad y se agregan para tener más flexibilidad. Eso es principal, y para tener más fluidez en un estado fundido y tener mayor resistencia al impacto, al igual que suavidad. Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Martín Bustos y yo voy a continuar con el tema de los aditivos y los polímeros. El siguiente punto son los absorbentes de la luz ultravioleta. Los aditivos funcionan principalmente absorbiendo la radiación causada por estos rayos, para posteriormente disiparla a través del material y así lograr una correcta vida útil del producto. Posteriormente podemos ver los aditivos antiestáticos. Como sabemos, los plásticos son materiales no conductores, por lo que desarrollan cargas electrostáticas. Así, esos aditivos antiestáticos
funcionan de manera en la que se vuelven el conductor absorbiendo la humedad de la atmósfera. Bien, ahora podemos pasar al siguiente tema de cuál es el procesamiento de los polímeros. Como sabemos, los polímeros tienen que pasar por un proceso de transformación para poder ser utilizados en la vida cotidiana. Nosotros vamos a mencionar en esta exposición 7 procedimientos por los cuales pueden ser moldeados los polímeros para llegar a la vida cotidiana. Ok, el primer proceso que veremos será el proceso de inyección. Este proceso consiste básicamente en someter un polímero aludido a un estado de fundición para que pueda ser inyectado en un molde a presión. Al enfriarse va a tomar la forma de la pieza deseada. Bien, este proceso de extrusión es realmente muy parecido al anterior. La única diferencia que tiene es que este es un proceso continuo. Se utiliza principalmente para hacer tuberías de PVC o algún otro material en el que sea de manera continua y que después sea cortado para su producción. Bien, ahora seguimos con el proceso de moldeo por soplado. En este proceso se utiliza la presión del aire para dar la forma deseada al plástico. Primeramente se funde el plástico y se somete a una preforma en un pequeño tubo dentro del molde para después con la presión expander el plástico fundido y que llegue a los bordes del molde para cuando se enfríe simplemente retirar y expulsar la pieza. Este proceso se utiliza principalmente para botellas. Ahora veremos el proceso conformado al vacío. Este proceso consta básicamente sobre una lámina termoplástica que se pone encima de un molde para dar calor y así ablandarla. Posteriormente de este proceso se deja caer por encima de un molde en el cual tiene orificios al vacío por debajo para así extraer el aire y que el termoplástico se adhiera al molde para así dar la figura deseada cuando se enfríe. Proceso de calandrado. Este proceso consiste básicamente en la obtención de láminas termoplásticas anteriormente mencionadas. El proceso consiste en hacer pasar el material por diferentes cilindros para ir formando una película de plástico de pequeño espesor. Moldeo por compresión. Es un método de moldeo en el que el material, generalmente precalentado, es colocado en la cavidad de un molde abierto para que con la ayuda de una prensa hidráulica genere presión para poder forzar al material para poder entrar en contacto con todas las áreas del molde, mientras que el calor y la presión se mantienen hasta que el material se ha sido totalmente curado. Buenas compañeros, mi nombre es Ramón Antonio Yáñez. Hoy les vengo a hablar sobre el tema de los polímeros. Empezamos explicando estas estadísticas. La primera estadística habla de cuáles son los principales países que exportan y producen polímeros en el mundo. En primer lugar está Estados Unidos con 960.000, esto habla por toneladas. Luego detrás sigue Japón con 840.000, Alemania con 730.000 y por último está Reino Unido con 540.000. La siguiente estadística habla de cuáles son los principales países que importan polímeros. En primer lugar está Malasia con 900.000, esto al igual que la otra está por toneladas. Luego sigue Tailandia con 470.000, Vietnam con 440.000 y por último Hong Kong con 390.000. Estas estadísticas hablan de cuáles son los principales estados que venden y producen polímeros en México. En el primero está cuáles son los estados que mayor cantidad de empresas tienen. En el primer estado está Ciudad de México con 800 empresas, el DF con 650, Jalisco con 420 y por último Nuevo León con 320 empresas. En la siguiente estadística habla de cuáles son los principales países, las principales empresas que más producen polímeros. En primer lugar está Coca-Cola con 9.000, PepsiCo con 750, Nestlé con 2.900, Danone con 1.500 y Mondelez con 1.400. En la siguiente estadísticas habla de cuáles son los principales empresas que más venden polímeros. En primer lugar están los primeros 5 que ya hablamos antes, agregándole Procter, Unilever, Perfect Band, Mars y Colgate. Bueno, ¿cuáles son los principales impactos en la sociedad que han tenido los polímeros? Los polímeros han hecho muchas cosas grandes, como reemplazar muchos materiales más pesados como el metal y cosas así. Como en los vehículos que antes eran de metal más pesados, ahora los han hecho de plásticos más livianos, más veloces, al igual que las bolsas de plástico, al momento de ser mandado así, pues ayudan. Los principales impactos ambientales que han tenido los polímeros en el mundo. Bueno, pues la producción de los polímeros contamina mucho. Esto provoca el calentamiento global, el agotamiento de ozono en la atmósfera, la toxicidad en el agua, porque pues tiran la basura, los plásticos los tiran al agua y eso contamina mucho, dañando la fauna en el mar.
Luego sigue los efectos en la salud, por el humo que avientan las empresas, dañan los pulmones. Impactos en la sociedad, pues los impactos en la sociedad que ha tenido los polímeros, la investigación. Para concluir esta presentación, vamos a comentar la importancia que vimos alrededor de esta. Esta presentación se enfocó primordialmente en hacer saber la importancia de los polímeros, en el cual descubrimos que son sustancias muy importantes debido a que pueden tener varios y muy diversos usos en la vida. Los polímeros también se definieron como sustancias compuestas en las cuales se entremezclan varias moléculas de monómeros formando moléculas más pesadas y que pueden ser encontradas en diversos objetos y elementos naturales. Esto es una salida muy práctica al momento de elaborar productos que sean básicos en la vida cotidiana y que a su vez no sean tan costosos de producir.